Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar, especialmente a los fans de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Porque vamos a desvelar el secreto mejor guardado, ¿cuál fue el regalo más sorprendente de Burak para Neslihan en su cumpleaños? Sí, sé que muchos de ustedes han estado preguntando por esto, y por fin vamos a tener la respuesta. Hemos estado investigando, recopilando información y, créanme, lo que descubrimos es realmente fascinante. Así que si son curiosos como yo y quieren saber qué locura, qué detalle increíble o qué sorpresa monumental le preparó Burak a su querida Neslihan, quédense hasta el final del vídeo. Y antes de sumergirnos en esta historia llena de romance y sorpresas, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es súper fácil. Solo denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Así que vamos a empezar con el contexto. Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, ustedes los conocen bien. La pareja que conquistó nuestros corazones en Karasevda, y que luego se convirtió en una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de las cámaras ha sido, para muchos, un sueño hecho realidad. Desde que empezaron a salir, han sido seguidos de cerca por sus admiradores, quienes siempre quieren saber más sobre su vida juntos, sus proyectos y por supuesto sus momentos especiales. Y uno de esos momentos más esperados es, sin duda, el cumpleaños de Neslihan. Los cumpleaños de las celebridades siempre generan mucha expectativa. Nos preguntamos qué regalos recibirán, cómo los celebrarán, si habrá fiestas exclusivas, o si optarán por algo más íntimo y personal. Y en el caso de Burak y Neslihan, la expectativa se elevaba aún más porque ambos son figuras públicas muy queridas, y se sabe que se profesan un amor profundo y sincero. Por eso cuando llegaba el cumpleaños de Neslihan, todos esperábamos que Burak le diera un regalo a la altura de su relación. ¿Pero qué significa a la altura? ¿Un coche de lujo? ¿Un viaje exótico? ¿Un anillo deslumbrante? La imaginación volaba. Hemos visto a lo largo de los años que Burak es un hombre detallista y romántico. Siempre ha mostrado su amor por Neslihan de maneras muy públicas, desde dulces mensajes en redes sociales hasta gestos cariñosos en eventos. No es de esos que escatiman en demostrar lo que sienten. Y por el lado de Neslihan, ella siempre ha irradiado una dulzura y una elegancia que complementan perfectamente la personalidad de Burak. Juntos forman una pareja realmente admirable. Ahora centrémonos en la pregunta del millón, el regalo más sorprendente. Para que un regalo sea considerado el más sorprendente, debe ir más allá de lo material. Debe tener un significado profundo, ser algo inesperado, algo que realmente toque el corazón de la persona que lo recibe. Podría ser una experiencia única, algo hecho a mano con mucho amor, o una sorpresa que demuestre cuánto conoce y entiende Burak a Neslihan. Hemos estado revisando todas las entrevistas, todas las apariciones públicas, todas las publicaciones en redes sociales de ambos, e incluso hemos consultado a fans que han estado siguiendo su historia desde el principio. Y hay un regalo en particular que ha resonado con fuerza. No se trata de una joya carísima, ni de un objeto de diseño. Se trata de algo que involucra tiempo, esfuerzo, y sobre todo un conocimiento íntimo de los sueños y pasiones de Neslihan. Les cuento, para entender la magnitud de esta sorpresa, es importante saber un poco sobre lo que le apasiona a Neslihan. Ella, además de ser una actriz talentosa, tiene un gran amor por el arte, por la creatividad, por todo lo que tiene que ver con la expresión personal. Y Burak, siendo su pareja, la conoce perfectamente. Él sabe que la inspira, que la hace feliz, qué proyectos tiene en mente o en su corazón. Y aquí viene la bomba. En uno de sus cumpleaños, no recuerdo exactamente cuál, pero fue hace algunos años, Burak decidió ir por un camino totalmente diferente. En lugar de comprar algo ya hecho, decidió crear algo. Y no cualquier cosa. Se dice que Burak, con la ayuda de algunos amigos y profesionales, organizó una sorpresa que involucró un espacio físico, algo que Neslihan siempre había deseado tener. Imaginen esto, Neslihan despierta en su cumpleaños, y todo parece normal. Quizás hay algunos globos, una tarta, los saludos habituales. Pero luego Burak le propone ir a un lugar. Y al llegar a ese lugar, ¡bam! Sorpresa mayúscula. Se trataba de un estudio de arte.
Un estudio de arte privado. Sí, lo que escuchan. Burak le regaló a Neslihan su propio estudio de arte. Pero no era solo un espacio vacío. Había sido diseñado pensando en ella, con todas las herramientas necesarias, materiales de alta calidad, na iluminación, todo listo para que ella pudiera dar rienda suelta a su creatividad. Se dice que Burak se involucró en la planificación del diseño, pensando en cada detalle, los colores de las paredes, la distribución del mobiliario, la calidad de los lienzos y pinturas. Era un espacio hecho a medida para ella, un refugio creativo donde pudiera pintar, dibujar, o dedicarse a cualquier forma de arte que le inspirara. Esto, amigos míos, es lo que llamamos un regalo verdaderamente sorprendente y significativo. No es solo un objeto, es una inversión en la felicidad y el desarrollo personal de Neslihan. Es un gesto que demuestra cuánto la valora Burak como persona, cuánto respeta sus pasiones y cuánto está dispuesto a apoyarla en sus sueños. Un regalo así te dice, yo te veo, te conozco, y quiero darte el espacio y las herramientas para que seas aún más tú misma. Además, la sorpresa no terminó ahí. Se rumorea que el estudio estaba decorado con algunas de sus obras favoritas, o quizás incluso con algunas de sus primeras creaciones, para crear un ambiente inspirador desde el primer momento. Imaginen la emoción de Neslihan al entrar y encontrar este espacio dedicado exclusivamente a su arte. Sin duda, las lágrimas de felicidad habrían estado a la orden del día. Este regalo es, en mi opinión, el epítome de lo que significa sorprender a alguien que amas. Va más allá de lo material y se centra en la persona, en sus deseos más profundos. Demuestra que Burak no solo le da regalos, sino que le da oportunidades, le da espacios para crecer y expresarse. Y eso, señores, es algo que vale oro. También es interesante pensar en cómo este regalo ha influido en la vida de Neslihan. ¿Cuánto tiempo ha pasado en su estudio? ¿Ha desarrollado nuevas facetas de su arte gracias a este espacio? Es probable que sí, y que este regalo haya sido un catalizador para su desarrollo artístico. Y esto, a su vez, seguramente ha llenado de orgullo y alegría a Burak. Lo fascinante de estas historias es que nos recuerdan la importancia de conocer realmente a las personas que amamos. A veces los mejores regalos no son los más caros, sino los que demuestran un conocimiento profundo de sus gustos, sus sueños y sus necesidades. Y en este caso, Burak demostró tener ese conocimiento en abundancia. Y para aquellos que podrían pensar, pero ¿cómo sabemos que esto es verdad? Bueno, la información sobre este regalo surgió de diversas fuentes, incluyendo medios de comunicación turcos que cubrieron la historia y comentarios de personas cercanas a la pareja. Si bien nunca se dieron todos los detalles de forma oficial, la esencia del regalo, la creación de un estudio de arte personal, ha sido un tema recurrente cuando se habla de los gestos más románticos de Burak hacia Neslihan. Y cuando una historia se repite y se mantiene en el tiempo con una base creíble, suele tener mucho de verdad. Así que, resumiendo, el regalo más sorprendente de Burak para Neslihan en su cumpleaños fue, sin duda, la creación de un estudio de arte privado para ella. Un espacio diseñado a medida, lleno de herramientas y materiales, dedicado a fomentar su pasión por el arte. Un regalo que va más allá de lo material, centrado en el desarrollo personal, el apoyo a sus sueños y un profundo conocimiento de lo que realmente la hace feliz. Fue un gesto de amor, de admiración y de compromiso con su bienestar integral. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de descubrir este fascinante detalle de la vida de Burak y Neslihan. Son una pareja que sigue inspirándonos con su amor y sus gestos. ¿Y ustedes, qué opinan de este regalo? ¿Creen que fue el regalo más sorprendente? Me encantaría saber sus pensamientos. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de esta increíble pareja. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle al botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.